Pues vamos a dar inicio a esta actividad. Contamos hoy con la presencia de la artista multidisciplinar Vivian Denis, pero antes de comenzar quiero dar las gracias en primer lugar a la Facultad de Filología porque colabora junto con el Espacio Violeta para que esta actividad pues se lleve a lugar. Y también, por supuesto, darle las gracias a ustedes, al Máster de Cultura Visual y Literaria y a aquellas personas que no son del máster, pero también nos acompañan, porque pues es una apuesta por otra forma de hacer y de ser que también creo que cabe perfectamente en la universidad. Presento brevemente a Vivian Denis, luego vamos a ver precisamente un vídeo y también es ella la que nos va a hablar de su obra, que es la que nos concita hoy aquí para reunirnos y debatir, hablar, cuestionar el libro La condena de las Torres Bellas, que si alguien quiere además hacerse con un ejemplar, al final se puede, comprar un libro que todavía no están en las librerías, así que mejor hacerlo ahora antes de que comience su proceso mercantil. Bueno, Vivian Denis es una artista multidisciplinar. Ella además dice que es una autora nacida en Gran Canaria. Su práctica artística se, explaya, por decirlo así, entre la performance, la instalación y también la escritura. Precisamente el libro La condena de las Torres Bellas es su primer libro, del cual vamos a hablar luego. Desde hace años trabaja el cuerpo como un territorio político y poético y además aborda constantemente cuestiones que tienen que ver con la disidencia, con el sexo, con el deseo, pero también con la perspectiva de su propia experiencia vivida como una artista queer o queer, que luego también nos va a explicar porque también asume la voz de una autora travesti, de una autora, podríamos decir, traba, ¿verdad? Ha desarrollado proyectos performativos como FAC, KKK o Estanza, Tu amor fue mi bandera, cofundadora de la plataforma House of Ernest, y realiza también una actividad pedagógica tan interesante, importante y necesaria en nuestros días a través de charlas y de espacios de reflexión. La condena de las Torres Bellas, como les dije, es su primer libro. Ella insiste en que no es una novela, que no es un poemario, que no es un libro de ensayo, que es un libro fragmentado y podríamos decir que es un libro de registro discursivo híbrido, donde cabe lo que el crítico Usla Prieto decía que era el incentivo creador de toda obra, que es precisamente el mestizaje. Es un texto fluido, es un texto que no se cierra en sí, sino es un texto que deja abierto a múltiples lecturas. Y es un texto además que tiene o gravita sobre una obsesión común, que es la de qué significa habitar un cuerpo disidente en un momento, en una época como esta, en una sociedad como esta, en la que se nos fuerza constantemente a mostrar fortaleza. Fortaleza, el cuerpo es un templo, estos son todos los dichos que escuchamos, la salud depende de ti, tú eres la persona que va a hacer que puedas sanar o que puedas curarte, ¿no? Y en este sentido el libro abre también la reflexión a otras temáticas como puede ser la precariedad, como puede ser la disidencia, como puede ser también el sexo, el duelo y la violencia cotidiana. Y en un día como hoy es el Día de la Salud Mental, también da cabida a la salud mental. El texto, como les decía antes y señala la autora, está narrado desde una voz travesti que no se piensa como una obra, que no la piensa la obra como algo cerrado, sino como algo fragmentado, como una obra que cae, como su nombre indica, ¿no? La condena de esas Torres Bellas. Yo no sé por qué cada vez que pienso en el título y la condena de las Torres Bellas, título maravilloso, pero a mí me sale la destrucción de las Torres Bellas. Entonces este concepto de condena, de destrucción que tiene que ver con la herida, creo que está presente precisamente en esta obra. El cuerpo no como metáfora, sino como un campo de batalla y como un archivo de experiencia, ¿no?
Ese texto bebe de algunas fuentes. La autora señala que una de esas fuentes es Paul Preciado, Camila Sosa Villada y Roberta Marrero. Yo diría que más que beber de esa fuente, es un libro que tiene el acierto de dialogar con esas otras voces, a las que se suman o se pueden sumar muchas más y que luego seguramente la propia autora nos dirá qué otras voces también la habitan, ¿no? En ese cuerpo, digamos, de múltiples voces que al fin y al cabo no es más que la escritura. Bueno, pues esto era una breve pincelada sobre la obra de Viviane Denis, y qué mejor que ella para que nos siga hablando de su obra y para que, digamos, nos presente este libro, La condena de las Torres Bellas. Le damos entonces la bienvenida a Viviane. Buenas tardes, Marica. Si te parece, podemos... ¿Qué tal? ¡Wow! Sorprendida. Muchísimas gracias, Ángeles. Qué maravilla de presentación. Me ha emocionado bastante. Muchísimas gracias por acoger a La condena de las Torres Bellas esta tardecita, y a la gente que ha venido, maravilla. Antes de empezar con la presentación, me gustaría mostrarles el trabajo audiovisual que hemos hecho en base al libro, una adaptación, una traducción performática, un pequeño tráiler de lo que es el libro. Vivimos en los márgenes de la placenta que envuelve al sujeto. Esto es una condena. Todo sale del llanto del niño queer interior. Esto es una condena. El deseo es un misterio. Y el sexo es un funeral. Sobrevive escribiendo un diario de carne. Esto es una condena. Ser ratas de un sistema que quiere dar valor a algo o a alguien a quien nunca nadie se paró a dárselo. Tú eres la condena. La infancia dura toda una vida. Esto es una condena. La condena de las Torres Bellas. Bueno, pues estoy muy emocionada porque hace nada, un mes y poco, hemos podido sacar este libro. Que bueno, contarles desde un inicio, y así abiertamente abro ya la primera condena. Este libro nace gracias a mi terapeuta, Manu Palomo, que es un psicólogo de Madrid, que bueno, haciendo terapia con esa persona, porque aproximadamente el año pasado sufrí una depresión sonriente, eso que se llama como depresión productiva, ¿no? O sea, una está sintiéndose hecha una mierda, pero vamos, que seguimos siendo proactivas, ¿no? Y en esto que yo mantengo un contacto con el psicólogo día a día, ¿no? Cada semana, y empiezo como a mandarle cartas. Y empiezo a mandarle reflexiones y demás. Y un día en terapia me dijo: ¿por qué no te impulsas a tocarle la puerta a las editoriales? Cosa que es un completo vértigo. Porque yo no estudié filología, yo estudié Bellas Artes, y siempre la escritura estuvo en mí como un proceso artístico para poder defender y justificar mis piezas artísticas. Obviamente en la contemporaneidad que nos encontramos, la idea... Nena, qué sorpresa verte. La idea
es lo que más se vende y lo más caro. Entonces había siempre un esfuerzo por el profesorado en Bellas Artes de que la idea era lo más importante, y ahí fue cuando fui ejerciendo la escritura. Y en esto que empecé a escribir, y es lo que ha salido. Son aproximadamente 6 años de ciclo en las que he estado escribiendo todas las condenas que he estado pues viviendo, observando en otros cuerpos disidentes, porque es un libro de pura disidencia, es una literatura traba completamente. Antes hablaba de las referencias, y hay una que es Susie Shock, que no sé si la conocen, una grandísima performática. Y a mí siempre lo que me ha inspirado de estos personajes es la manera tan cruda de recitar y de hablar de las vivencias. Es una cosa que me ha inspirado durante muchos años para poder yo adaptar mis procedimientos artísticos y hacerlos cada vez más ligados a esa corriente que es el accionismo vienés, ¿no? Que es a lo que más o menos me acerco. Como decía, es una obra bastante fragmentada. Podría decir que es biográfica, porque obviamente es atravesada por procesos hormonales, por consumo de cuerpo gay, blanco cis, por transfobia, por precariedad, obviamente, y con este contexto de lo que es lo canario, ¿no? Y los márgenes de Canarias. Y después hay mucho sexo. Sexo en el que, en cierto sentido, que ya luego les iré como relatando y leyendo si quieren, una de las intenciones que creo que en base he visto a las reacciones de la gente que ha leído el libro es cómo hay una manera de, siendo disidente, cómo abordamos el sexo en nuestras vivencias, ¿no? Con esto lo que quiero decir es, muchas de nosotras, nuestra infancia ha sido robada, y quizás éramos personas que con 14 años no estábamos para nada para ser amadas, para ser correspondidas y mucho menos para ser consumidas, ¿no? Entonces entramos en unas vorágines, que es una cosa que critico mucho a día de hoy y me parece como un temazo, que es el consumo de los cuerpos disidentes en los mismos espacios del colectivo. Hoy me gustaría hacer como, por esto del Día de la Salud Mental y demás, pero también por la festividad que se está generando del Gay Pride, me gustaría con esta condena de las Torres Bellas señalar una condena, y es el consumo sexual que está pasando en el sur de nuestras islas. Yo soy una marica queer, que no gay, y hay una gran diferencia y una grandísima crítica en este libro, uno de los capítulos, que habla de la diferencia que es vivir el tránsito vital desde un cuerpo realmente disidente a lo que es ser una gay capitalista, ¿no? Que es un término que utiliza Dania Sagurbelo, una autora canaria, y que realmente bueno, pues está aquí trasladado. También es una obra que, bueno, que habla de muchos procesos de depresión. Por eso traje también el tráiler. Para mí era muy importante, aparte de que simplemente fuese escritura, como todos estos años me he dedicado profesionalmente a la performance, a la dirección creativa, al arte y al modelaje también, era muy importante también poder de alguna manera adaptar lo que es la escritura o lo audiovisual. O sea, cómo poder trasladar todo eso. Y fue un trabajo muy bonito y muy rápido, porque tuvimos muy poco tiempo para grabar y unas condiciones como muy precarias como somos, en las que pude contar con un equipo muy maravilla y generar todo un mundo estético, un pedazo de storyboard, para traducir todo lo que viene siendo esa ansiedad, esa depresión, esos ataques de pánicos que se recogen en la condena de las Torres Bellas y traducirlo en el visual. Llegamos a generar, no sé si se dieron cuenta, de unas prótesis
para poder deshumanizar aún más al personaje, y luego traducir el imaginario de la condena de las Torres Bellas a la moda. Y esto que estoy luciendo hoy es de Álvaro, de Maison Doubler, una marca canaria, y era hablar del brutalismo, ¿no? Que es otra de las referencias que hay en el libro. I'm talking a lot. Si en algún momento tienen algo que comentar, bienvenidos sean. Y bueno, es muy interesante, sobre todo en la parte como de procedimiento, aparte de la editorial y lo que significa escribir un libro y lo que significa estar horas y horas en el estudio escribiendo y rompiéndote el alma y hablándote en carne, y aparte de todo eso y las revisiones después, ¿no? De revisar la falta de ortografía, las expresiones y demás, fue muy interesante la libertad que se me propuso en la editorial para poder hasta trabajar en la misma portada. La portada que están viendo, bueno, no sé si... Bueno, las editoriales normalmente tienen como mucho poder en cuanto a las portadas y a la maquetación. En este caso yo tuve la suerte de que la editorial fue bastante sumisa. En ese sentido, utilicé bastante la pasivo-agresividad en los correos para tener todo el posible derecho, ¿no? No derechos intelectuales, que es bastante importante, y de reproducción, sino el derecho de que la imagen y la maquetación fuese lo más kinky y brutalista posible, ¿no? Y se me dio. Y esta portada está hecha por mi amigo Carlos Montes de Oca, Charlesitus, y utilizamos como el diseño de las tipografías de brutalistas de la época. Y bueno, si se dan cuenta, es como que es una torre realmente. La condena termina con esto, que es como las torrecitas, y luchamos para que fuese esto. Igual que todo el interior del libro, si lo tienen y lo obtienen, es un libro que está completamente caótico, no está ordenado. Esto porque también recoge como un poco metáfora de los procesos vitales no son lineales, sino que son de aquella manera, ¿no? Entonces, no cuento una historia de cero y termina en un final, como esa metáfora, ¿no? Y ese rollo de que las transiciones y las vidas trans tienen un proceso de comienzo y de final, ¿no? No. Nuestras vidas no tienen que tener un principio y un final, es todo el rato transición tras transición, y eso es lo que he querido también como transportar en la idea de maquetación, que todo fuese lo más caótico posible. Y también recoge el libro citas de autores, filósofos, artistas que me van inspirando, igual que amistades, porque yo soy una ladrona de ideas, eso sí, y yo cualquier persona que cruza por la calle y dice una frase maravillosa me la apunto en el bloc de notas y se la copio. Y por ejemplo, aquí hay una frase muy bonita que es una de las que más me han marcado, que es de Lacan, el filósofo, que dice: el amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Reflexionar desde ahí, ¿no? Don't know what to say. No sé si tiene algo que decir para ir. Ay, lo que quieras, claro, sí, dale. Bueno, yo quería preguntar si por el tema del accionismo viene. ¿Habías tenido la oportunidad de visitar el territorio que tenemos aquí en Canarias, que perteneció de hecho al grupo artístico? No, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? En Tenerife, me suena que estaba en Tenerife, en Cabra. Ni idea. Pues tenemos el rancho, además hace unos años hicimos aquí allí en Tenerife, en el TEA, hicieron una explicación de cómo fue el proceso de la llegada del artista, ¿no? De Müller, Müller, ¿cómo se llama? Otto Müller, no, ¿cómo era? Uno de estos que se vinieron para acá, yes. y montó su grupo artístico, siguiendo la tradición que montó él en Viena. Ajá. Y la seguimos haciendo durante un poco de tiempo, porque es un señor muy polémico por el tema de los juicios que tuvo y tal. Y luego, bueno, pues ya se dejó, se abandonó, pero de vez en cuando pues tienen ahí los catálogos de cuando se vino para acá, a Canarias, que es donde continúa haciendo su obra, que por alguna razón le parecía como el sitio idóneo para continuar su trabajo. Bueno, nada sorprendente que alguien extranjero...
No, pues muchas gracias. No, hace poco vine del TEA, así que dentro de poco iré a sus archivos y volveré a estar por los sótanos para... Vale, después te lo apunto. A mí me llama mucho la atención. También te quería preguntar, ¿tú me has maquillado en alguna producción de estas que han hecho aquí en Canarias? ¿Que si yo te he maquillado a ti o que si tú me has maquillado a mí? No, a mí, porque... ¿A ti? Me encantan, maricas, son las mejores. No, no te he maquillado porque lo mío no es el maquillaje, como podrás ver. Producciones aquí has hecho de extra y tal, porque me suena, pero bueno. A mí me suena de que tú y yo estudiamos juntas en clase. Que creo que viene de ahí. Ah. Y a lo mejor en La Laguna. En La Laguna y en todos lados, Cari. Accionismo viene. Ah, perdón, nada. Maravilla de intervención. Que ahora no hay nadie que tiene cojones para preguntar. ¿Por qué? Porque todo lo que vayas a decir después de esto, dice que Pero me encanta como, o sea... Manuel era tu nombre. Effective Wonder. Wow. Una memoria. ¿Has visto? Te voy a dedicar el próximo libro. Gorgeous. Yo quiero preguntar porque también en relación a Juanma, que no sé si te referías a lo de la secta esta en La Gomera. Sí, es La Gomera. En La Gomera. Ah, yo estuve. Entonces bien. Yo tengo una historieta con una secta en La Gomera, sí. Sí, no está en el libro. Sí. Sí, que después me desmantelaron como esa secta, ¿no? Sí. Que tengo una madre hippie, lo siento. Pero es interesante, de repente en ese lugar en Canarias, que vinieron de Viena y tal, de diferentes partes de Europa, con ese arte muy vinculado con llevar al extremo el cuerpo y demás. En Canarias, que también se puede entender que a lo mejor los canarios de por sí también somos un poco como producto de la sangre, ¿no? Porque la construcción de cierto mestizaje de Europa, territorio masí y demás, ¿no? La colonización, ¿no? Que es de la más agresiva. Y ahí, no sé, te lanzo también la pregunta de si crees que en general Canarias es una tierra en condena. Gorgeous. Canarias es una tierra condenada. Y a día de hoy más condenada aún, ¿no? O sea, es que es un tema y la verdad que aquí está recogido en ciertos capítulos. Hay uno que se titula El Guernica estaba en mi barrio y era porque, yo aún sigo viviendo en mi barrio porque no somos capaces de poder independizarnos, ¿no? A día de hoy, sobre todo queriendo vivir del arte, o sea, aún peor. Y en ese capítulo yo hablo mucho de la desaparición de lo local en nuestras tierras, ¿no? Que es una cosa que ahora sí estamos en auge hablándolo por fin, ¿no? Y esto también lo traduzco a que no solamente en Canarias, a día de hoy ya por fin se puede llegar a hablar de esa canariedad y de esa lucha de que perdemos derechos, ¿no? Y nos expulsan y tal. También está pasando en los derechos trans, ¿no? Y a mí, aparte de ser una... Es que me parece que es una tierra, aparte de condenada, es una tierra trans, ¿no? Que es un concepto que a mí me gusta mucho recalcar cuando hago ciertas metáforas. Me acuerdo que hicimos una pieza en la que hablábamos de Palestina, hace unos años, antes de que el genocidio empezara, ¿no? Ya había una guerra antes, pero ahora hay un genocidio real. Y reflexionamos sobre cómo hay ciertos territorios que son territorios trans, en los que no tienen, son una identidad robada, son una identidad impuesta también, ¿no? Como un país que realmente el que no debería existir, que es Israel, ¿no? El que le pone, le quita los derechos a otro. Y eso creo que también es lo que pasa en Canarias, ¿no? Que somos una tierra que nos han puesto muchas licencias, ¿no? Y muchas cosas que no nos sentimos identificados, que hemos tenido que estar como muchos años lidiando con ello y encima
ahora más opresor porque aparte de que no nos escuchan lo que queremos decir en la calle, porque yo creo mucho en la manifestación, aparte nos... uy, qué tema, es que me estoy metiendo en un embolado. Aparte como que dentro de toda esa reivindicación siento que hay una corriente que llegamos a seguir sexualizándonos. Y yo sinceramente no sé si realmente ni borracho me mudo. You got me? No lo sé. No sé. Entonces, bueno, espero que te haya contestado esa pregunta. Pero toda tu, digamos, reflexión artística, incluso en La condena, más allá de que sea una obra donde esté, digamos, reflejada pues tu propia vivencia experiencial, ¿tú dirías que es una obra anclada en, por y para Canarias? No. Es una obra trans, en ese sentido. O sea, sí creo que el ejercicio que sí hubo de escritura fue de lo traba a lo traba. En el mismo libro, eso fue una cosa que me di cuenta haciendo el borrador y el revisionado. El libro habla tanto en masculino como en femenino en la misma frase. Es como una intencionalidad que creo que surge de mí, de cómo yo construyo el lenguaje, de romper el género desde ahí, ¿no? Y quizás, bueno, también podría haber implementado el inclusivo. Pero en este caso como que me parecía como más divertido el ella, él, ¿no? Todo el rato, sin saber muy bien hacia dónde vamos. Y desde ahí surge, ¿no? También una cosa que quería como puntualizar, es un libro que, aparte de salir de ese momento depresivo y demás, es un libro que también ha habido una intencionalidad de hacerle homenaje a muchas voces trans del pasado que he tenido la suerte de conocer. Mujeres trans de la isleta, una Nena Santana, que por ejemplo en los documentales en la película de Calimar Rosa, ¿no? He podido tener la suerte de, en esta investigación de lo queer y en este rollo de que quiero estar metida siempre en lo queer, poder tener eso, la suerte de conocer a quienes realmente fueron las que fueron encarceladas, las que fueron las primeras pegadas en los carnavales de invierno, ¿no? Bueno, las fiestas de invierno, que eran los carnavales, hasta llegar a conocer a gente que ya un poco tocaba el momento tefía, ¿no? Esa colonia agrícola, ¿no? Que era lo que era, ¿no? Además, hace poco trabajé con Cabello Canceller, que son unas artistas queers de Madrid y Francia. La verdad que les recomiendo bastante, y que hicimos un trabajo sobre tefía que está expuesto en el TEA. Y fue muy maravilla también conectar con toda esa gente. Es gente que inspiró también mucho el proceso final del libro, mucho. Y lo agradecí bastante, porque a mí lo que me pasó con La condena de las Torres Bellas, que también hay un apartado que habla del arte, y habla del arte de a lo mejor estar como ya 6 años dedicándome al mundo del arte, al modelaje y demás, y sentir la presión del cubo blanco heterosexual. Quiero decir, como artista queer, muchas veces vende más lo queer que el artista. Entonces, hablar mucho de la cuota de junio, la cuota del Winter Pride, la cuota que de repente ahora es el día de la visibilidad trans, pero ya no comes más el resto del año. Mientras hay otros autores que no son queer, ni tampoco son mujeres, que comen todo el año. Y eso es una crítica que yo le hago mucho, bueno, tanto a Canarias como a nivel nacional también, pero también se puede extender a más, de cómo seguimos siendo en cierto sentido vistas como algo sexual, algo objeto y a la misma vez denostado, ¿no? Y vivir como en esa dicotomía. Sí, se me fue toda la pinza ahora. Sí, yes. Yo te quería preguntar porque precisamente empezabas diciendo que le recordás que no te defines como una marica gay, sino que eres una marica queer. Entonces,
ahora que muchos autores también están hablando de esa idea de que lo trans también viene de fuera, viene de lo colonial, viene de lo binario, de eres o hombre o mujer y te quedas allí, y se está enfatizando el término otra vez, que Sí. traba. Me encantaría preguntarte por eso, ¿cuál es tu opinión si hay un trans normativo, un trans colonial que todavía también está imperando mucho en lo académico y en lo identitario? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre eso? Qué chuli, gracias. Wow, es que fíjate, yo pienso, ¿no? Con el paso del tiempo, los términos cómo han cambiado, ¿no? Y las connotaciones que ahora tenemos con ciertas terminologías. No era lo mismo el término travesti en los 80 que a día de hoy. Creo que a día de hoy hay una gana de ese término antiguo de lo travesti, ¿no? Bueno, yo como que a partir de los 16 años ya es cuando empiezo como a expresarme y demás y a moverme más en lo que vienen siendo los colectivos críticos, ¿no? En la colectividad más crítica. Y costaba todavía la palabra queer. O sea, estamos hablando de hace más de 15 años, ¿no? Pues yo soy una vieja ya. O sea, y hace 15 años estaba adaptando todavía, estaba empezando Paul Preciado a hablar del no binarismo, ¿no? Que era una cosa que costaba. En 2007 Argentina puso una X en el DNI, ¿sabe? Argentina, a día de hoy. Y de repente lo que ha pasado a día de hoy es que creo, como todo, el capitalismo funciona maravilloso y es el mejor sistema del mundo, lo vuelve todo a sus anchas. Entonces, lo que antes era la lucha trans, que éramos todas las travestis, todas las no binarias, todas las raras y tal, ahora se ha convertido un poco en figuras, ay Dios, que no quiero decir nombres porque de repente me meto en un jaleo, ¿no? Pero en figuras nuevamente hiperfeminizadas y volvemos otra vez al binarismo, ¿no? Entonces yo sí noto a día de hoy, sobre todo en mis entornos, como unas ganas de volver a la travesticidad, a lo no reconocido, a la rara de turno otra vez de nuevo. Y creo que es muy necesario, porque el Botox nos ha hecho mucho daño. Sí, y eso fue un comentario que dijo Candela Peña el otro día que me gustó mucho, que dijo que el pinchazo, ¿no? Que es como para adelgazar, es fascista, ¿no? Tiene un punto todo esto de tener que volver a encajar en los mismos estereotipos, entonces, o sea, y tampoco creo que sea tan loco decir que en el mismo colectivo se sufre una violencia que te cagas, ¿no? Toda persona disidente fuera de la colectividad ha sufrido mucha violencia desde lo hetero y desde lo patriarcal, pero es que seguimos reproduciendo esas mismas dinámicas dentro del colectivo. Y yo he visto, no solamente en el mundo del arte, sino ya en la vida misma, como una posible mujer trans puede hacerle bullying a otra mujer trans porque no tienes la feminidad justa, no tienes los rasgos, no tienes las tetas, ¿no? Y eso se vive mucho. Y como personas no binarias también se sufre mucho porque de repente surge se asume como un imaginario de lo que es el no binarismo, que es raras siendo raras, como ese rollo Club Kid, ¿no? Y también hay gente con una estética normativa que se sienten personas no binarias. Y hay como todo el rato como un foco de ¿tú qué eres? Tienes que ser así. Tú que eres no binaria, tienes que ser así. Eres mujer trans, tienes que ser así, ¿no? Y no dejamos, que creo que es lo nuevo que ha surgido con el término travesti, que es lo mutable, ¿no? Que surja todo lo mutable. Sí, es que estoy muy en esas, la verdad, últimamente. Sí, muy materias fecales, ¿no? Los diseñadores. Muy latimenstrual. Muy latimenstrual. Claro, sí. Es que no, es que volvemos a lo mismo, ¿no? El género y la identidad es una cosa que se construyen todos los días, ¿sabes? A mí una cosa que me conectó mucho en mi vida en general, tanto en lo personal como en lo profesional, era que saber que la performance no era tanto una cosa de terminología profesional, sino que era el día a día, ¿no? Y me liberaba mucho el poder saber que día a día podía ser una cosa diferente, ¿no? Gorge. Qué guay verte, nena, la verdad. Bárbara Hatti. Ah, vale. No, por segunda vez, sí. No. Qué guay verte a ti también. No sé, me gustaría como leer, ¿no?
No sé si les apetece. Claro. Claro. No tenía como algo realmente... Pero bueno, creo que me apetecería hoy hablar de el manual para no morir follando con perros de agua. Let me check, porque no me... Una cosa que les tengo que contar es que yo no he vuelto a tocar el libro ni a leerlo desde que lo envié. Me da un vértigo que te caga. Sí. Como que de repente... Como que creo que he soltado todo aquí. ¿Dónde coño está? Sorry. Vale, perdón, que ya estoy llegando aquí. Manual para no morir follando con perros de agua. Si yo te contara todas las veces que los hombres me han explicado quién soy, todos con el mismo tono de voz, como si me estuvieran haciendo un favor. El problema es la ausencia que ha dejado mi padre y mi atracción hacia los perros de agua. Hombres con pelos rizados, el cuerpo tibio y un aire de que acaban de salir de un taller de teatro o de una jam poética. La peste a ego masculino la huelen las sirenas desde el rompeolas, pero yo, ingenua, me tiro al agua igual. Recuerdo al primero. Tenía un Ibiza del 2002 y el alma de guionista frustrado. Nos llevó a una playa de piedra, romántico de catálogo, bebimos cerveza caliente y bailamos al ritmo del Bluetooth de su coche. Terminamos follando en esa mierda de coche que más parecía una lata de sardinas que un vehículo. Ahora follamos de cine, eso sí. Y nos corrimos a la vez. Yo, claro, pensé, esto es alquimia pura, la energía kundalini, el fin del capitalismo. Después entendí que era simplemente sincronización muscular. La biología también sabe fingir. Le pregunté si había fingido y me soltó sin despeinarse. Los cuerpos que generan tanta química se unen mágicamente. Eso y que me excita cómo se contrae tu culo cuando estás a punto de llegar al clímax. Poeta, actor y vendehumo, todo en uno. El tipo de hombre que te mira durante el orgasmo y cree que ha descubierto a Simone de Beauvoir, ¿no? Yo mido 1,83 centímetros, una travesti y una torre travesti sobre todo, con vértigo pero acostumbrada a tacones de 10 centímetros. Él, claro, decía que le encantaba mi cuerpo porque en la oscuridad parecía el de una mujer. Excepto, cito textualmente, cuando toco el centro de tus piernas y me recuerda al brazo de mi hermano pequeño. Puto guarro. Desapareció como todos los hombres que dicen cosas bonitas después de correrse. Los perros de agua siempre desaparecen. No dejan nota, ni trauma, ni tabaco. Solo una playlist de Spotify titulada Noche Mágica con H. Y así fue cuando entendí que sus trucos de magia son el gaslighting del siglo XXI. Después vinieron más perros de agua. Los que escriben canciones para ti y luego se las dedican a su ex. Los que te dicen me encantas pero no estoy preparado. Los que te follan con culpa y luego te bloquean por salud mental. Los aliades que hablan de Judy Butler mientras te hacen un dedo indeciso. Los bohemios chaser que dicen qué bonita estás sin maquillaje como si te estuvieran haciendo un favor. Definición académica. Chaser. Persona cis que busca específicamente a persona trans. Definición a esta acción como un fetiche deshumanizante. Definición práctica. Un perro de agua. El que te dice que eres una experiencia. No un ser, sino una experiencia. Como si fuéramos a un retiro de yoga o una visita guiada a su culpa. Aviso para mis navegantes travestis. Nunca os folléis a hippies, cantautores, ni actores, ni a ningún sujeto masculino con la capacidad de tocar cuerdas de guitarra, interpretar emociones o hablar del clown. Nunca te folles a un tío
que dice yo conecto con la energía femenina. Es mentira. Solo quiere probarla como quien se mete una raya. Huid de los que escriben poemas en servilleta y de los que dicen yo no tengo etiquetas. Si las tienen, hetero, cobarde y probablemente vegano de fin de semana. Yeah. Yo, que solo quería cariño, terminé haciendo estudios sociológicos a las 3 de la mañana con tipos que lloran mientras me piden que no les diga maricones. Los muy valientes dicen que soy intensa, que doy miedo, y yo lo que doy es verdad. La gente no soporta la verdad si viene con bloqueadores. Nosotras, las travestis de la nueva era, queremos cosas simples. Una cama sin discurso, una espalda caliente, una caricia sin tesis doctoral de político con calvicie. Queremos dormir después de un polvo sin que nos reciten un texto de Silvio Rodríguez. Queremos que nos abracen sin miedo a que se les caiga la masculinidad. Así que si lees esto, maldito perro de agua, te dedico mi plegaria final. Que te pique el alma, que se te enrede el pelo en tus propias mentiras, que el reflejo del mar te devuelva mi sombra y me imagines en cada vez que mires otro cuerpo. Y que recuerdes, cada vez que veas una torre, que una travesti te dejó temblando en su cumbre. Me encanta que les haya hecho gracia. En plan, creo que es el único capítulo que hace gracia. Pero sí, ¿no? En plan, bueno, ¿le gustó? Sí. ¿Bastante identificada? Súper, ¿no? Los aliades. Qué rollo. Pues sí, esto... Claro, es que cuando una lo lee ahora dice, wow, Pepe. Pero sí, un poco para que entiendan un poco, también a nivel de cómo una escribe, ¿no? Que es como cero filtro, muy Camila Sosa, ¿no? A mí me marcó mucho Las Malas. No sé si se la han leído. Sí. Gorgeous. Eso sí que es cine, eso sí que es culto. Y van a sacar una peli ¿qué es? Con Carla García Gascón, ¿es, no? Sí. El culto. Y me gustó mucho Las Malas, es una cosa que creo que en el libro está citada. Hay muchas frases de Las Malas que están citadas porque es una de las historias, creo, de las historias en la literatura trans como más potentes, ¿no? O sea, y como... ese libro como para mí, lo leo, intento leerlo como muy a menudo, siempre me lo llevo como si viajo y demás, siempre me lo llevo, porque a veces una se desesperanza viva en generar comunidad, en generar familia, ¿no? Y a veces pues te vuelves un poco, ¿no? Te desesperas un poco y te desilusionas a veces. Y es un libro que me da muchísima esperanza, ¿no? Cómo recoger a un niño abandonado, ¿no? De todo eso. No quiero hacer spoiler a quien no haya visto todo eso, ¿no? Y toda esa idea de cómo reflejaba las relaciones sexuales con los hombres. Me tocaba mucho, ¿no? Creo que no hablo nada nuevo. Ustedes son personas súper jóvenes como yo. y creo que hay una dinámica entre nosotras compleja a veces y muy cansina de cómo nos consumimos las unas a las otras. Es que, ¿sabes qué pasa? Que vine del Festival de Cine, que se celebró ahora el Festival de Cine de Las Palmas, y vimos una película que se llamaba La Carne. La Carne, y me dejó como el cuerpo muy revuelto todas estas semanas porque es una película como que habla de, ¿no? Como del consumo por redes sociales, bueno, por redes sociales, ¿no? Por servicios como chat roulette, todas estas cosas, ¿no? Y me dejó como reflexionando mucho sobre cómo hemos aceptado las nuevas relaciones en el siglo XXI, ¿sabes? Y me da muchísimo miedo por cómo creo que es una película que
o sea, habla con el público porque el público puede verse muy reflejado en haber hecho cosas muy desagradables. Ahora me estoy acordando que si les apetece les leo otro. ¿Sí? Sí. No, contéstenme, Mary, porque no les veo a todas. Se llama Crisolar. Vale, como decía, este es un libro que eso está fragmentado y demás. Y realmente eso, como yo no sé si esto es poesía, yo no sé si esto es whatever, prosa, no lo sé. Pero sé que hay como siempre una intención que el texto siempre sea lo más performático posible. Les describo un poco antes de leerlo habla un personaje A y habla personaje B, ¿vale? Voy a intentar hacerlo con la voz para que se entienda. ¿Qué es el aire? Es probar un beso y escupirlo. El aire es devorar un cuerpo. El aire es adivinar los dedos de un extraño y reconocerlo. Entregarme a ti es aire. Este juego de cacería es aire. Sobre el colchón espero solo. Acostado, hijo de la nada. No hay luz donde más me duele. ¿Puede tu tacto aliviar mis huecos? Voy a destruirte. Voy a destruirte. Me esconderé bajo tu piel. Te besaré desde dentro. Enterraré mis dedos en tus heridas y te mentiré cuando me preguntes qué es el aire. Mírame y deséame. Respírame para que pueda dejar mi esencia en tu boca. Agárrame, ensúciame. Inocencia es un nombre lejano que apenas oigo. Si me has robado el aire, si cada bocanada es mentira, te rogaré que tomes mi mano y me jures que me llenarás completamente y con cuidado. Voy a devorarte, voy a devorarte. Soy la sombra agazapada que ardiente espera comprarte, poseerte, usarte, y cuando acabe, por fin sabrás qué es el aire. Mal humo, mal veneno, prometes que moriré con un beso. Aire sucio, mátame, abrázame y déjame sentir tus 1000 manos que abrirán mi boca para rociar de ti mis pulmones. Voy a consumirte, eres ansia y saliva y miedo. Quiero manosear tu vida entre mis garras. ¿Qué es el aire? ¿Qué es el aire? Entre tu cuerpo y el mío, el aire es ausencia. Bueno, no les quiero aburrir más porque esto es larguísimo. No. No. Bueno, es una pequeña muestra de esto fue un texto que lo adapté junto a mi amiga Estefanía, que también ella es escritora y maravilla. Y es un texto que, así como en Petit Comité les comento, que habla pues, de un abuso sexual. Y construimos este personaje de A y B, de cómo, sobre todo es un caso de abuso sexual de un menor hacia un adulto, ¿no? Entonces esa pérdida de la inocencia que le pide todo el rato el menor de, por favor, que es el aire, ¿no? O sea, bésame, tócame, esas ganas que tenemos a esos 16 de vivir y hacernos adultas, ¿no? Y entramos en esas dinámicas, sobre todo, creo que esto habla más de lo gay, ¿no? Entramos en dinámicas de irnos con el experimentado de turno, que es el que nos roba completamente nuestra inocencia, y nosotras pensamos que tenemos el control de la situación muchas veces porque somos unas niñatas y porque vamos de empoderadas, pero no nos damos cuenta de que ese cambio de edad, sobre todo, es abuso de poder. Y les quería también como recitar esto, porque tuve la suerte hace poco de compartir evento con la mismísima Samantha Hudson. Y tuve la suerte de que Samantha tiene la condena de las Torres Bellas. Y fue muy bonito el encuentro porque en lo que ella hizo el concierto y demás, y después fue a camerino y empezó a leerse el libro de la condena en el camerino. Y recuerdo que en un momento que yo entré a su camerino, me miró y me dijo, acrisolar.
como refiriéndose al texto este. Y tuvimos como una conversación muy bonita, porque Samantha, me acuerdo que hace años comentaba mucho el tema del abuso entre menores y mayores, ¿no? Y es un tema que hace poco, por ejemplo, se aborda en esta película que se llama Más Paloma. No sé si la han visto. No vamos a hacer spoiler, pero bueno, pues todo esto bueno, se centra en el Jumbo, ¿no? O sea, en el sur. Pero no son menores. No son menores, no, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué? Perdón. No, te estaba diciendo que no sé por qué tengo un poco de reparo con esta película. Yo tengo bastante. O sea... ¿de reparo de que no la has visto o de reparo de que la has visto? Porque vi el tráiler y me pareció pues lo que comentabas tú antes, ¿no? De la comercialización, de la hipersexualización del paraíso rosa, del Jumbo, sí. de la Canaria, de las islas. Y entonces la verdad la tengo ahí, por eso le estaba preguntando en baja voz. Es buena, me la recomiendas, porque yo es que, no sé, igual ustedes me dicen que sí, la veo. Pero, Hay que ver. Es interesante. Pero, Es interesante. ¿Otra? Sí, pero yo tengo un debate, aquí como a abrir el tema. Porque de repente yo pienso que hay muchas dinámicas sexuales como muy fastidiadas, muy jodidas dentro del mundo LGBT, sobre todo gay, ¿no? De esa hipersexualización y demás. Pero a la vez se me combina todo mi cerebro, ¿vale? Por un lado estoy de acuerdo, digo, vale, hay dinámicas profundamente negativas, pero por otro lado como que pienso, no sé si es un poco la heteronorma con su estructura del matrimonio, los niños, la casa terrera, que me está diciendo tu modo de vincularte es asqueroso, porque también, al igual que pienso que hay dinámicas negativas, también pienso que puede haber aspectos en, por ejemplo, en lugares de cruising. Creo que puede existir amor ahí, al igual que creo que en el matrimonio heterosexual, pues bueno, ya se ha visto, ¿no? Las amas de casa con el hospital, súper felices. Y súper felices, ¿no? Toda la nueva nevera. Entonces, no sé hasta qué punto, no sé, un poco como abierto el debate. Entonces yo estoy como muy dividido. Hay dinámicas que creo que son negativas, pero hay otra parte que cuando como que analizo la crítica, no sé si lo que habla es cierto punitivismo y cierta todavía como conservadurismo de estas prácticas no son positivas porque pecado, tal, es lo que se esconde un poco detrás. Sí, o sea, al menos con el término cruising, ¿no? O sea, el momento cruising nace hace tantos años como un espacio en el que no podíamos, bueno, no podía, yo en ese momento no, pero no se podía expresar uno ni poder mantener relaciones en la intimidad, entonces ocupábamos espacios como un bosque, como un descampado, como un tal. Entonces es una práctica que ha surgido de un querer liberarse, ¿no? O un querer, más que liberarse, encontrar un espacio, ¿no? Y ocuparlo. Otra cosa es lo que después pasa en el tiempo, ¿no? Otra cosa es que de repente hay una ruta de cruising. No, que hay cuando ya deja de ser marginal y empieza a ser un comercio, ¿no? Entonces yo como que intento hablar más de ahí, ¿no? Como de lo que es todo eso. Pero vamos, sí, o sea, que estamos igual de jodidas, porque tampoco es que ahora nos vayamos a casar todas, ¿no? En plan, dime qué se consiguió con el matrimonio a día de hoy. Lo siento, en plan, de repente. Creo que al menos creo que a veces me pasa. Y me pasa con otras personas disidentes y críticas, bastante rechazo a lo gay en general, ¿no? Hay mucho rechazo en la disidencia y es que creo que han sido los grandes protagonistas de toda una bandera. Y es que la bandera tiene muchos colores y se han hecho los grandes protagonistas y han sido los grandes traicioneros de nuestra lucha. Porque cuidado con la gay misógina. Cuidado, que es la que te pone el cartel en el Jumbo de no entrar mujeres ni trans. Y eso lo hace la misógina. Speech. Pero eso ya desde los años 90, a raíz de lo que estaba diciendo Isma y lo que tú estás comentando, ya hay, digamos, había voces como muy disidentes. Estoy pensando en Néstor Perlonga, no sé si lo has leído.
escritor, poeta, activista argentino, que él, por ejemplo, decía que estaba en contra del matrimonio gay. Sí. ¿Pero por qué? Porque decía que era una manera de decirle sí al sistema, que si tú en realidad quieres ser disidente, no tendrías, ¿no?, que querer ser o participar de ese modelo hetero. Pedro Lemebel decía, y es muy crítico con el tema de lo gay, y lo gay en el sentido de, como él lo denominaba, el Olimpo gay. Porque dice, este Olimpo gay es el modelo también de la cultura estadounidense. Y de ahí también, por lo que decía antes Airán, ¿no?, el término queer es un término también que se creó en la Academia Norteamericana. Y se creó en la Academia Norteamericana por gay blancos, por hombres gay blancos. Igual que el término trans. Es verdad que luego hay un montón de Lucas Bertero, Albert Einstein, etcétera, etcétera, que dicen que el término trans es un término paraguas. Pero es curioso, ¿no? Paraguas que no acoge, que fueron paraguas a las trabas, por ejemplo, latinoamericanas, las trabas chilenas, argentinas, peruanas. Porque el concepto de traba es muy distinto. Tiene que ver además con un origen que conecta con las culturas prehispánicas, donde ya las machi y donde las sanadoras no eran hombres ni mujeres. Hoy podríamos decir eran no binarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, de ahí surge este concepto de traba. Y Marlene Guayar, que también es como de las activistas en el mundo traba, dice que para ella ser traba es realmente la mejor representación de lo que hoy se llama de no binario. Camila Sosa Villada, que tú dices, ¿no?, que tú lees, ella dice que no quiere que le digan trans, que ella no se siente identificada como trans, que ella es traba y reivindica su categoría traba, su identidad traba. Entonces, volviendo a todo esto, es decir, la terminología o el lugar desde donde habla, en el momento en el que habla, todo es un pensamiento situado, es decir, está condicionado. Entonces, no es lo mismo hablar desde aquí, desde Canarias, y por eso yo también te pregunté antes, que hablar desde Argentina o que hablar desde, vamos, ni digo ya Guatemala, o por poner cualquier otro lugar, ¿no? Literal, ayer estaba teniendo justo una conversación con una amiga polaca y estábamos debatiendo también ese momento de lo que es el Gay Pride, ¿no? Y tuvimos esa conclusión un poco de, claro, una desde Canarias habla desde una posición que de repente pues los habitantes de Polonia no pueden hablar. Entonces yo me puse como muy crítica ayer con ella, no, maricones, no sé cuánto, qué pesadas, el jumbo, tal, y me decía, ya, Cari, pero de repente la polaca que viene porque no sabe lo que es esto, ¿sabes? Como poner esa mirada también, ¿no? Que todavía somos ilegales en muchísimos países, ¿no? Y para cosas súper básicas, como eso de que simplemente seamos legales. Entonces también me dio esa visión, o más que esa visión, ese recordatorio, ¿no?, que muchas veces se nos va de que seguimos siendo, aún siendo unas islas condenadas, privilegiadas en otros sentidos, ¿no? O sea, por eso es muy interesante. Sí, yeah. Mi pregunta va un poco a colación de lo que hablábamos antes, trayendo de nuevo las malas y todo lo que trata Camila Sosa en ese libro. Yo, que lo he leído mucho y que lo he trabajado mucho y me gusta mucho, un buen resumen del libro para mí sería que ella habla de comunidad, de familia y de reestructurar vínculos que, como tú señalabas en el tráiler, están rotos desde la infancia. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cuánto de esa familia, vamos a llamarla travesti, aunque podemos entender que no solo hay travestis dentro de esta familia, la forman la condena de las Torrepellas y cómo te forman a ti esa familia, porque yo creo que en el libro pasa mucho, y es que la protagonista se forma porque la han formado de entrada. Yes. Y pasa en la vida misma, o sea, yo estoy formada porque esta persona que está aquí es mi amiga, claro, y porque esta persona que está aquí es mi profesora. Entonces creo que o sea, es más latente cuando hablamos de infancias que están rotas. Yes. Y me gustaría saber cómo lo has vivido tú.
Mira, hay una frase que me la regaló el psicólogo, que está recogida tanto en el tráiler como también en el libro, que es: la infancia dura toda una vida. Y fue porque yo como que el primer día de terapia le dije: a mí no me vengas a decirme qué hice yo con 6 años y me vengas a hacer como tal, a mí gestióname el aquí y el ahora, ¿no? Y entonces el psicólogo me dijo: bueno, la infancia dura toda una vida, Cari, ¿no? Como un poco recordatorio de que el bullying se queda toda la vida y todo esto. Y con esto que comentabas de cuánto hay de esa colectividad en mí y demás, a nivel biográfico, hasta casi los 18 años yo no empecé a tener a gente afín a mí, ¿sabes? No empecé a conocer ese término que conocemos nosotras, que son las hermanas, ¿no? Las tranis. O todo esto. Yo lo empecé a conocer desde que ya me fui de la isla. Y ahí fue cuando ya empecé a generar o a tener esa conciencia de lo que es generar una familia travesti, ¿no? Y la importancia que tenía en mi vida, porque claro, nunca lo había tenido antes. A ver, tengo mi familia, de aquella manera, pero no es una familia como la que una genera, ¿no? Y a mí una de las cosas que me ha pasado desde que empiezo a generar esos vínculos, hay como una necesidad que también está muy recogida en el libro. El libro habla mucho de lo que es la necesidad y el deseo desde esa experiencia disidente, y es la necesidad de tener un hueco y de pertenecer. Y eso lo encuentras cuando haces, pues eso, ¿no? El grupito de las tranis. Y más sorprendente hay, que es lo que también está recogido en el libro, en el capítulo de... Ay, que no se me quiera olvidar esto. En el capítulo de Flores para tu pelo y besos al cielo travesti, es la importancia que les decía antes de haber conocido pues a las primeras, ¿no? Ya conocerlas para mí fue como que me hubiesen dejado como algún tipo de legado, ¿sabes? Y de toda su historia, de que en cualquier momento se puede dar la vuelta de tuerca y podemos volver a estar encarceladas todas vivas, ¿sabes? Que eso puede pasar perfectamente ya, ¿no? Y es una cosa que yo siempre comento, por eso la importancia para mí de el núcleo disidente, el mantener los vínculos, pero no los vínculos como hablar de una cosa abstracta, ¿sabes? Como de reuniones, de lo que es los vínculos y los cuidados, de que mi amiga se hormona y yo me hormono y vamos a ver cómo gestionamos esta situación, ¿no? Y la hablamos claro, y nos recomendamos y nos escuchamos en todas nuestras miles de cosas que somos a lo largo del día, ¿no? Que una cosa que yo siempre abogo es por la memoria histórica, y es algo que cada vez nos van borrando más, porque cada vez es menos importante, porque no cabe, no queremos, y es la memoria histórica de las trans canarias. No las podemos perder. Y o sea, que está muy bien todo lo demás, pero es que fueron las primeras. No sé si me voy a equivocar con la fecha, que seguramente sí, pero creo que fue en el 70 y algo la primera manifestación en Santa Cruz por mujeres trans. Y eran mujeres trans y maricones, o sea, porque no había otro término, o sea, eran travestis y maricones, no había otra terminología, no había no binarismo, eran travestis y maricones, y en eso cabían las lesbianas también, por medio, las pobres que están siempre invisibilizadas. Entonces, es esa la importancia, y en el capítulo de Flores para tu pelo y besos al cielo travesti, recoge ese duelo que se vivió el año pasado, al menos aquí en Las Palmas, que fue la pérdida de tantas compañeras. Que para mí, que yo nunca... Yo he tenido la suerte de que en tantos años de vida no he vivido la muerte tan de cerca. Nunca. Y el año pasado me tocó tener a todas, a experimentarlas. Y, wow, sientes... Bueno, reflexiono ahí como de lo que significa el silencio de una casa cuando había estado habitada, ya no está habitada, pero hay plumas por el suelo, ¿no? Y sigues escuchando el taconeo, ¿sabes? Para mí ahora ir a la isleta, y eso que, bueno, con Nena compartimos lo justo y necesario, pero para mí fue una figura tan importante en mi vida, de conocer a esa pedazo de mujerona que había sido 1000 veces encarcelada, había tenido una vida durísima de abandono familiar, había pasado por las drogas, que es una cosa que también se recoge en el libro,
el mundo LGTBIQ+ disidente y el consumo de drogas, ¿no? Que bueno, no he querido como mucho hablar de este tema porque me parece como un poco cuidado, ¿no? Pero eso, es una mujer que ha pasado por la batalla de la adicción y que se ha reconstruido y terminó con un trabajo digno que le dieron. O sea, esa mujer es súper poderosa, ¿sabes? Esa inspiración de ver a una señora que se ha construido a ella misma. Cuando el mundo le dio la espalda, le dio porrazos y la echó de casa. No sé, me parece muy fuerte, me estoy poniendo muy intensa, pero molt fort. Yo quería preguntar, sí. No sé si me imagino, vale. Mi pregunta iba por otro lado, porque antes, hablando de la película Paloma, antes comentábamos, hay países que no tienen la fortuna de poder expresarse con libertad, pero yo a veces pienso, estoy completamente de acuerdo, por supuesto, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Palomas a mí me parece muy importante verla porque te evidencia la realidad que muchas veces no queremos ver, y es que lo gay en Canarias, en España, ha sido fagocitado completamente por lo heteropatriarcal. Ser gay que ahora mismo es ser un cuerpo normativo deseable, y si no cumples ese criterio hipercuadrado no eres deseable y no puedes tener afecto, no puedes triunfar en la vida. Yes. Entonces quería preguntarle, sobre todo en el libro y en tu experiencia, ¿cómo se vive eso de ser un cuerpo muchas veces no normativo, no cumplir con los cánones que lo gay y lo disidente a priori te promueven, pero que lo que hacen es discriminar incluso igual o más que lo heteronormativo? ¿Te parece que te responda leyéndote un capítulo? Porque es justo eso. Se llama Liturgia para cuerpos inflamables. Espérense, que es que, claro, yo soy tan analógica, Mary. Me siento un poco como la yaya, ¿sabes? Como haciendo así. Ok, les leo un poco, porque habla de lo gay. Durante los últimos años se ha producido una transformación profunda en la manera en que los cuerpos disidentes son gestionados por el orden social contemporáneo. Lo que en décadas pasadas se manifestaba como exceso, desobediencia o potencia disruptiva, hoy aparece absorbido por una nueva pedagogía del bienestar que opera simultáneamente sobre la carne, la afectividad y los imaginarios digitales. Este proceso, que combina técnicas biopolíticas con dispositivos de auto-optimización emocional, ha convertido las antiguas monstruosidades, aquellas que desafiaban los regímenes de la normalidad, en comportamientos legibles, regulables y neutralizados. La cultura del bienestar ha logrado que los mismos rasgos que antaño encarnaban una amenaza política, la inestabilidad, la exageración, la ambigüedad de género, la rabia y la intensidad, se reformulen como signo de una disfunción individual que debe corregirse. La retórica del autocuidado ha desplazado todo aquello que en otro tiempo se entendía como libertad corporal o exploración existencial. El fuego interno que movía a la disidencia se traduce ahora en desbalance emocional. La fiesta en trastorno de sueño, el riesgo en conducta autodestructiva, el deseo en impulsividad afectiva y la monstruosidad en falta de regulación. No voy a seguir leyendo, esto es así un poco la introducción del capítulo, que habla de cómo todas nosotras ahora somos gym bro, ¿no? Por eso lo de la liturgia de los cuerpos inflamables, porque creo que ha sido como muy duro, y es muy duro para la disidencia mantenerse siendo monstruosa a día de hoy, porque a día de hoy ser monstruosa significa ser tremendamente inestable y neurodivergente, ¿sabes? Entonces estamos todas locas, porque lo que realmente tenemos que hacer todas es regularnos vivas, ir al gimnasio, ¿no? Tener unos cuerpos divinos y regularnos desde ahí y ser deseables y ya está, y comer pechuga de pavo, ¿no? Y todas estas cosas que se han perdido, ¿no? Y creo que es una... Isma, no te puedo mirar, maricón, qué fea. Que es una cosa que creo que se ha perdido. Y ser disidente en este tipo de... Yo no puedo. O sea, yo ahora mismo no...
a nivel hasta corporal no puedo estar en ambientes, ¿sabes? No sé si era por ahí la pregunta. Sí. Para mí es como muy desafiante. Igual que cuando tenía 16 años y salí por primera vez en falda de tubo y me enfrenté a Triana. Y ya fue como el rollo. A día de hoy siento un poco lo mismo en esos tipos de espacios. ¿Sabes? Como no encajar en lo que debería de haber, de donde debería de encajar normalmente, ¿no? Y cada vez creo que me noto más nicho. ¿Sabes? No sé si eso es bastante bien por mí, por la parte de una, pero... Solamente quería añadir a lo que estamos hablando ahora, que es verdad que antes como que había dos moldes como muy claros antiguamente, que era como lo que debía ser, como debía ser el hombre, como debía ser la mujer. Y de lo disidente, lo que desordenaba un poquito la sociedad era pues el colectivo, los queer en general. A día de hoy como que, aparte de esos dos moldes que siguen siendo como los principales, se han generado unos moldes como para identificar pues un maricón, una trans. Un maricón tiene que ser muy musculado, una trans tiene que tener hormonada viva y prótesis y todo tiene que ser perfecto. Como que ya no se está dando libertad a otro tipo de imagen o identidad propia, ¿sabes? Sí, a la mutabilidad. Es que, pero es el capitalismo actuando en todas nosotras. O sea, es Grindr, Mary. No, a ver, es Grindr y Grindr es eso. ¿Eres una nutria? ¿Eres un oso? ¿Qué eres? ¿No? Como clasificar... Estoy siendo muy cómica ya. Como clasificarnos todas para cómo nos consumimos cada una. Porque ¿tú qué eres? ¿Una sardina o qué eres? ¿Sabes? Para saber si yo como sardina me veo como una sardina. Es un poco desde ahí todo, para poder consumirnos. Y es realmente horrible. Pero bueno, yo creo que vivenciándolo y saliendo de ahí, ¿no? Hay como se decía en el teatro de Hall, ¿no? ¿No? Hay que entrar en el agujero para salir del agujero. Morian, ¿no? La vedette argentina. Hay que entrar en el agujero para salir del agujero. Que también está aquí, ella. Maricones, pues no sé si alguien tiene más preguntas. ¿Nadie quiere preguntar nada más? ¿Ángeles despide? ¿Cómo? ¿Ángeles despide? Ah, estaría bien. ¿Tengo que pedir yo? Me parecería. Pues nada, muchísimas gracias por, digamos, este rato, más que rato, este debate, este diálogo, esta apertura, porque esto genera mucho más reflexiones. Y nada, te deseamos lo mejor de lo mejor con esta condena de las Torres Bellas y que vengan muchas condenas más. Ah, por favor, no.